Qué alegría, hermanos, es nuevamente reencontrarnos para poder tener un encuentro espiritual, un encuentro donde vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a alabar su nombre y lo vamos a hacer con la primera canción que elegí, que se llama Eres Todopoderoso, y la canción habla de que la única razón, el único motivo de nuestra oración, de nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es grande y majestuoso, Él es fuerte e invencible, y no hay nadie como Él. Cantemos, hermanos, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, esta hermosa canción que se llama Eres Todopoderoso. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y este Dios todopoderoso y soberano, grande en misericordia, dice la próxima canción, y poder para salvar tiene. ¿Sí? Quien venció a la muerte y venció al pecado. Glorioso Redentor y Rey. A Él hoy le alabamos. El próximo coro se llama El Dios que adoramos.
el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y qué hermoso que es cantarle a un Dios todopoderoso, a un Dios que entregó su vida por mí y me salvó. Pero también es hermoso cantarle a un Dios majestuoso, un Dios que está en mi vida reinando. Y mirá lo que dice en el Salmo 145, 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A ese Dios hoy le estamos cantando. Y la próxima canción, mira lo que dice, se titula Majestad, y dice: tu gracia me alcanzó y me liberó, no era nada y tú me diste valor. Nosotros no éramos nada, éramos lo vil de este mundo, lo peor, y Dios nos dio un valor, el valor de ser hechos hijos de Dios. Aquí estoy maravillado por tu amor, sigue diciendo la letra, rendido ante tu majestad. Aquí estoy siguiendo tus caminos, Señor. Que sea la realidad esta en nuestra vida.
entrego a ti mi vida y amor. Qué frase comprometedora, ¿no, hermanos? Entrego a ti mi vida y mi amor, que sea así en la vida de cada uno, que le entreguemos nuestra vida por completa a nuestro Señor Jesucristo. Cantamos Majestad y luego de la canción dejamos lo que sigue de la reunión. No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Bueno, quiero primeramente agradecerte por permitirme estar en tu medio, ahí donde tú te encuentras hoy, y para mí es un privilegio. Agradezco también al liderazgo de la iglesia, a los ancianos también, por esta invitación. Simplemente quiero abrirte mi corazón y compartirte quizás de cosas que muchas veces no hablamos. Quiero ser franco contigo, sé que eres joven.
quiero ser directo contigo, pero quiero pedirle al Señor hoy también ser amoroso en el medio quizás de ese mar de fantasmas que vive hoy la juventud, bombardeado desde las imágenes con un pensamiento agnóstico, amoral, que produce en realidad inmoralidad. Pero déjame pensar primeramente en aquellas palabras de Jesús que muchas veces nos acostumbramos a leer en nuestras versiones en la Biblia y que aparecen en rojo. Precisamente no quiero hablarte de esas palabras que aparecen en rojo, sino aquellas palabras que no están en rojo, pero sí que muchas veces van manifestando los fantasmas de nuestra vida. Mira, vamos a un texto que es muy conocido en uno de los milagros que el Señor va a hacer, pero precisamente es justamente en el medio de la tormenta. Los discípulos van a figurar en su mente y en su vista fantasma, van a ver a Jesús como un fantasma. Pero es interesante pensar en ese texto bíblico que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. El mismo texto lo relata Marcos en otro evangelio y agrega algo más Marcos. Dice, ellos no habían entendido la alimentación de los 5.000 porque tenían endurecidos sus corazones. Entonces, vamos a ver que estamos en medio de un evento, pero muy cercano a un otro evento de la alimentación de los 5.000. Es decir, ellos habían participado con las 12 cestas alimentando a la multitud, habían visto el milagro del Señor, la prosperidad del Señor en sus propias manos, porque dice que el Señor bendijo los alimentos y la idea ahí en el texto es que emanaba de sus manos la bendición. Por eso podemos decir, como dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahí mismo el Señor Jesucristo se para como hijo adulto en medio de la multitud de un contexto judío y ora por los alimentos y de su mano emana el milagro. Por eso somos bendecidos en los lugares altos en el Señor Jesucristo. Bendito el que tiene toda la bendición, de donde emana la fuente, el manantial de donde emana la bendición. Entonces, vamos a ir a este milagro y en este milagro lo que vamos a observar es lo siguiente. Un evento, 3 milagros. Un evento, 3 milagros. El Señor Jesucristo camina por las aguas, Pedro camina por las aguas y el Señor lo que hace es calmar la tempestad. Vamos al texto bíblico y dice así. Enseguida Jesús, ahí en Mateo capítulo 14, 22 al 33, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Palabra clave para lo que queremos tratar hoy. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces se le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si recuerdas en la cruz, en aquel hecho increíble, Jesús y los 2 reos de muerte que estaban al lado en la cruz compartiendo ese momento de martirio, el centurión dice las mismas palabras. Verdaderamente este era varón justo o este era el Hijo de Dios. Verdaderamente no hay excusas, es indubitable, no hay muestras de que podamos decir que Él no es. No, Él es
el varón justo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, pero entre medio de este texto vamos a ver muchas veces las letras rojas en nuestra vida que manifiestan que hay fantasmas, que hay cosas que no hemos arreglado con el Señor desde nuestra juventud. Fíjate la primera, ahí en el versículo 22, las primeras letras rojas que manifiestan fantasmas en nuestra vida. La primera, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando estamos muchas veces en lugares que nunca quisimos estar. Esa es una primera e interesante observación. La segunda observación, y muy interesante, versículo 24. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces estamos en lugares que nunca quisimos estar y todo nos es contrario a nuestra voluntad. Y el otro versículo muy interesante también es el versículo 30. Dice, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, Pedro. Pero era el grito de todos. ¿Quién no dice, ay Dios mío, ay Dios mío? Hasta un ateo en el medio de una dificultad dice, ay Dios mío. Estas tres líneas que podemos ver en el versículo 22, en el versículo 24 y en el versículo 30 manifiestan las letras rojas de nuestra vida, manifiestan los fantasmas de nuestra vida. Déjame hacer una pequeña introducción después de este texto y pensando en aquellos fantasmas que lastiman el alma. Muchas veces, y siempre digo, y en nuestra niñez, y vos has vivido esto también, cuántas veces una camisa, un pullover, un suéter mal colocado en la noche, en una silla, por tener pensamientos agitados en nuestra vida, figuramos fantasmas en la noche. No me acuerdo, de pequeño me tapaba la cabeza y veía el monstruo y asociaba con imágenes no muy buenas en mi mente. Y la verdad que seguía siendo la silla, seguía siendo el suéter colocado en el mismo lugar que se coloca siempre, solo que mi mente agitada me bloqueaba. Sabes, muchas veces el miedo paraliza, pero hay fantasmas que se producen también por la cantidad de imágenes que metemos en nuestra mente. Quiero decirte algo, muchas veces como jóvenes las noches se hacen largas. Es tanta la información que tienes en tu mente, es tanta la información que consumes en tu mente y no es información buena. Vamos sabiendo el relativismo que hay en tu mente, pero también la cantidad de imágenes sucias que uno va consumiendo. Más del 90% de los creyentes jóvenes se zambullen en ese mar oscuro lleno de tiburones que es la pornografía. Una y otra vez. Y lo más loco de todo es que lo vas insensibilizando, lo vas normalizando, lo vas comprando. Muchas veces imágenes repetidas que ves en las redes sociales. Fíjate esto, cuántas veces estás en las redes sociales y ves hay un muchacho que se está suicidando, que hace apología del suicidio, pasas, ves pornografía, en el otro momento ves a Bob Esponja, después ves a los Simpson y después ves cómo hay cuerpos desparramados y mutilados en una guerra. Es más, lo juegas a esos juegos, porque producen excitación, porque excitan la mente, pero no traen satisfacción. Ahora, dice una frase, quiero hablarte de los fantasmas que lastiman el alma. Los pensamientos impuros son heridas sangrantes en medio de un mar de tiburones hambrientos. Y si yo puedo leer tu generación hoy, el 74% de la generación Z accede en su vida a través del internet por el teléfono. Vives una propia omnipresencia y también omnisciencia. Estás en todos lados, todo lo conoces. Es la generación que le dice a los padres, pero tú no sabes nada. ¿Lo que me hablas? Tú eres de otra generación. Sí, es de otra generación, pero no puedes quitar la experiencia de tus padres, la cual tú no tienes. Tú tienes información y una mente atestada
que no te deja ver con normalidad. Dice ahí Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mira, he pasado casi 30 años trabajando con jóvenes en diferentes partes del mundo. 10 años pasé en Portugal, 1 año en los Estados Unidos y he vivido casi 9 a 10 años en Portugal, en España, en Barcelona. Y es interesante cuando los jóvenes llegan a campamento. Vos te das cuenta enseguida cuando un joven no tiene vida física, está a destiempo, llega tarde, le llamamos nosotros en España pasota, porque no tiene actividad física, solo tiene actividad mental y la tiene mal. Entonces el joven pierde esa normalidad de ser joven. No se comunica, está todo el tiempo con la cabeza agacha mirando algo. ¿Sabe lo que me dice eso? Son observaciones que uno hace de un joven que ha perdido la normalidad. Es más, el texto bíblico que dice ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La idea es con qué el joven volverá a ser translúcido o normal. Y es interesante cómo a la mitad de un campamento puedes ver jóvenes que vuelven a ser normales. Algunos comienzan a correr, comienzan a charlar, a comunicarse, pero a comunicarse como Dios nos creó para comunicarnos. Mira, dice alguien no solo el 74% de esta generación accede por un teléfono. Lo que es interesante, lo que dice este texto, dice, lo que más te importa es cómo te ven los demás en el mundo online. Así que si necesitas estar activo y compartir todo lo que haces a través de las redes sociales, dice, ya que si no muestras las increíbles experiencias que vives, no existes. No existe. Solo será interesante un video en tu vida si en los 8 primeros segundos valió la pena verlo. Una vida que se determina en 8 segundos. Una cosa que es importante en 8 segundos. Mira, una vida es importante todo el tiempo que se viva. 8 segundos no pueden determinar tu atención o tu observación. Si es así, como decimos en buen argentino, estás en el horno. El 48% de tu generación se ha convertido en atea y agnóstica, porque todo lo sabe, no todo lo cree. Pero lo más triste es que vives una vida irreal. Tienes más fe para creer en lo que no es que creer en aquel que fue, que es y será, Jesús. ¿Sabes? Esto es interesante pensar en mi generación. Era una generación más analógica, pero no una generación que no era carente de problemas de malos pensamientos, de contextos de droga, de pornografía. Todas las generaciones hemos vivido en un mar sangriento, lleno de tiburones hambrientos. Estos son los pensamientos impuros. Mira, el predicador Freddie Gates decía esto: el pecado emociona, luego mata, te fascina y luego asesina. Si juegas con él, vas a perder. Cada vez que juegues con el pecado, te quemarás. Hay una vieja canción que dice que el pecado te llevará más lejos de lo que quieras ir y te costará más de lo que quieras pagar y te mantendrá más tiempo de lo que quieras estar. Te lo repito, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir y te costará más de lo que quieras pagar y te mantendrá más tiempo de lo que quieras estar. En este día, déjame desafiarte a tener fe para enfrentar los fantasmas que lastiman el alma. Y me gustaría que veamos 3 actitudes de confianza para enfrentar los fantasmas de la vida. 3 actitudes de confianza que podemos ver en este texto bíblico, en este evento con 3 milagros, pero con líneas rojas que manifiestan cuáles son los primeros fantasmas. El primer desafío que me gustaría hacerte y que está y se ve a través de la luz de la palabra del Señor es: no desistas. El segundo es: no te distraigas. Y el tercero es: decide, sí, decide por Jesús. Cuando hablamos de confianzas y decimos no desistas,
es que lo fácil ya está hecho, ya estás en el medio del proceso. Hay un proverbio secular que decía, lo fácil ya está hecho, lo difícil lo haremos, lo imposible lo venceremos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Lo imposible le costó vencer porque en el medio de las olas del mar y como discípulo él le pide al Señor, si eres tú que yo camine sobre las aguas, no era un hecho de arrogancia, porque un discípulo creía completamente en el Señor. Y si él era el maestro al cual él había dejado toda su vida secular, comercial, familiar para seguirle, es porque creía completamente quién era el maestro. Para las familias en la época del Señor Jesucristo, seguir a un maestro, hacerse discípulo, era honra familiar, no cualquiera. Y para ser parte del maestro, para ser un imitador del maestro, deberías haber llegado ahí con la nota máxima. Ahora el Señor cambia los planes, ¿no? Quizás, y las formas de la época, y toma gente del vulgo, gente común, pero eran hombres que esperaban la consolación de Israel, esperaban al Mesías, se encontraron con el Mesías, lo visualizaron, lo siguieron con pruebas indubitables, sin dudas. Por eso Pedro le dice como discípulo, si eres tú, Señor, si eres el maestro, que yo camine. Y Pedro caminó. Pedro caminó. Hay pocos mensajes que hablan de Pedro caminando sobre las aguas. No sé si caminó 1 metro, 10 metros, 1 kilómetro, pero caminó. Caminó. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Qué es lo que le pasa al joven que muchas veces, en muchos campamentos, en muchas reuniones, en escuelas dominicales, consagra su vida? Sí, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero ser, lo entrego a ti. Y de pronto camina un tiempo en esa fidelidad y se hunde. Hay 3 cosas importantes. La primera, no desistas. Mira, si vamos a este texto bíblico, es interesante pensar en esta primera actitud de confianza que debemos tener. Yo definí la confianza en algún momento de la vida, porque uno puede tener confianza en un buen coche, en una materia, en sí mismo, puede tener confianza en el pastor de la iglesia y está perfecto, en el anciano, puede tener confianza en sus padres, está excelente, pero la confianza para mí en lo personal quizás la defino como esto, es la transferencia de tu ser en la vida de otro. Es una vida de entrega y eso es lo que te libera. Y yo quiero hablarte de esta confianza. Ya estás en el medio del proceso. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Que el Señor va a realizar estos 3 milagros, pero dice que Él los mete, ¿no? Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca. Hay ahí en el texto una intención, pero de forzar a meterlos. Porque parece como que los discípulos estaban en aquel momento de gloria, ¿no? Siguiendo al Mesías, haciendo milagros, conquistando las masas, venían de la alimentación de los 5.000, bueno, vamos, yo soy amigo de él. Lo podemos ver también cuando los niños quieren venir a Jesús y los discípulos dicen, no lo molestemos, el maestro está ocupado. ¿Te das cuenta ahí cuál era la actitud de los discípulos? Es decir, Señor, dejadlo venir a mí, de ellos es el reino del cielo. Y él lo que va a hacer el Señor es dar lecciones acerca de la credulidad, de la confianza de los niños. Es la que nos falta a nosotros para creer. Le creemos más a la virtualidad que al propio Jesús. Habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, dice Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 3, hoy nos habla por Jesús. Jesús es el anuncio de todos los libros del Antiguo Testamento en diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes autores, en diferentes circunstancias. Pero Él es el resumen, Él es el verbo, la expresión máxima. Él es el ser invisible de Dios, el eterno Dios, se hizo visible. Es la palabra expresada. Es la palabra que tú y yo necesitamos para salir de un mundo de fantasmas que escribimos con letras rojas. Pero ya estamos en el proceso. Jesús los metió en el proceso. La idea es los obligó. Es un término que implica una fuerte resistencia. Muchas veces te vas a dar cuenta, el Señor te va a meter en un proceso en el cual no quieres estar. ¿Sabes las veces que dije en mi vida? No.
Y entendí que el llamado de Dios en mi juventud es un acto de obediencia. No es si me gusta el país, no es si me gusta la gente, no es si me cae bien, no es si se adapta a mis comodidades. No, realmente el seguir a Jesús es un acto de obediencia, va en contra de lo que yo soy. Pero Dios te dice, pasemos al otro lado, y ahí es cuando el Señor te va a utilizar. Porque la vida no es una experiencia, la vida es aprender de una experiencia, que es un largo proceso en la vida. Testimonio, mi querido amigo, un testimonio acerca de Jesús. Tu vida debería hablar acerca de Jesús, no acerca de ti. Hoy las redes sociales te invitan, y la nueva modalidad y la nueva verdad relativa expone al hombre como el show máximo, la mejor presentación. Por eso la exposición tan grande en las redes, la virtualidad. Si no cuentas algo, no existes. Pero quiero decirte algo. Jesús no te llama a contar algo, te llama a vivirlo a Él. Porque la vida de un joven cristiano es acerca de Él, no es acerca de ti. Hay demasiadas cosas acerca de la gente. Necesitamos que nuestra vida hable acerca de Jesús. Por eso, primer actitud de confianza que debes tener frente a los fantasmas de la vida, no desistas. Dios te ha obligado, porque Dios te ama, a meterte en un proceso increíble. Ahora, no solo el Señor, a través de esta actitud propia del ser divino de Dios, te está obligando porque quiere hacer una obra en tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La obra que Dios hace sacando cosas impuras y poniendo el pensamiento de Dios puro. Porque su palabra es pura. Deberías llegar a decir como el salmista, es como la miel a mi paladar. Es mi meditación. Es como aquel proceso que hace la vaca cuando come en su preestómago y en su estómago. Medita, rumea, saborea, la digiere. Deberías ser un joven que pases más tiempo con la palabra del Señor. Te va a limpiar la mente y te volverá a ser traslúcido. Cuando alguien te vea dirá, este joven tiene algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque has entendido que desistir no es un buen negocio. No desistas. Segundo lugar, no te distraigas. Es interesante en este texto porque estamos entre las 3 y las 6 horas de la mañana, ¿no? Porque aquí hablamos, la noche estaba dividida en 4 vigilias y 3 de cada hora. En la cuarta vigilia estamos hablando de las 3 y las 6 de la mañana. Y habiendo pasado casi el Señor toda la noche orando, Jesús contempla a los discípulos. Tienes que pensar que el Señor Jesús no llega tarde ni llega temprano. Como decimos muchas veces en el aeropuerto cuando estamos, me ha tocado viajar por muchas partes y uno cuando espera el avión, espera si está recibiendo a alguien, dice on time, ¿viste? O ha aterrizado. Pero el on time es que, aunque falten 3 horas, sabes que va a llegar a esa hora. Y el Señor no llega tarde ni llega temprano, siempre está on time. Dios llega siempre a tiempo. No, muchas veces me pasa que uno recibe quizás un donativo, una ofrenda, una caridad de alguien y uno muchas veces dice, uy, era justo, llegó en el momento justo. Es obvio, Dios siempre te va a dar en el momento justo. Es on time, es en el tiempo de Dios. Por eso, en el tiempo de Dios, lo más lindo de todo es que yo puedo confiar, es que el Señor lo va a hacer. Independientemente de mis ansiedades, de mis frustraciones, Dios lo va a hacer. ¿Y sabe qué? Lo hace entre las 3 y las 6 de la mañana, a veces lo hace a las 2 de la tarde. A veces lo hace como el pueblo de Israel, ¿no? Que se amarga en aguas, en Mara, ¿no? Por esas aguas amargas. Y se amarga porque no había agua, se enojan 2 horas antes, 11 kilómetros había, hasta llegar a ese lugar. Muchas veces nos amargamos 2 minutos antes. A veces nos amargamos por el capricho de querer tener las cosas ahora. Claro, tenés la cabeza explotada de tanto comprar, de tanto tener, ponelo. Son imperativos. Algún teólogo y escritor dice, los argentinos han agotado los imperativos. Vení, tené, andá, ¿no? Y es verdad, nosotros hablamos así aquí en Argentina y somos demandantes completamente, pero escucha aquí las demandas del Hijo de Dios, que te dice, no te distraigas,
Primeramente te dijo, no desistas, yo te meto en el proceso. Ahora te dice, no te distraigas, yo te observo. Dice que en ese momento fueron sacudidos en su corazón. Gritaron con temor, no era para menos. Estaban preocupados, cansados, luchando contra los fuertes vientos, como tú y yo, con olas crecidas. En medio de las olas, pues pudieron ver al Señor Jesús. Y muchas veces nuestra alma se cansa, porque un pecado tras otro no es suficiente. Siempre te cansa, siempre el agujero es mayor. La idea ahí en el versículo 26 que dice que se turbaron, significa fueron sacudidos fuertemente en el corazón. Muchas veces, como decía aquella frase, ¿no? El pecado te llevará más lejos de lo que tú hayas querido ir y pagarás más de lo que has querido pagar. ¿Sabes? Un pecado tras otro, un pensamiento no confesado, te va convirtiendo en un joven anormal. No normal. Tienes toda la juventud, tienes toda la hermosura del Señor. No hay un joven igual en esta tierra que sea como vos. No hay, no lo hay con tus características. Dios ha hecho una obra de arte, querido, contigo. No eres un joven prefabricado por las redes o por la virtualidad. Eres joven pensado desde el embrión por el Señor, gestado en el vientre de tu madre por orden del Señor. Naciste en el momento que tenías que nacer. No te preocupes por lo que dice la gente. No puedes vivir por lo que 1000 personas piensan de ti en la virtualidad. Porque Dios te hizo para ser real, no virtual. No desistas, pero no te distraigas. ¿Sabes? Una de las cosas que le pasó a Pedro es que viendo al Señor pudo caminar sobre las aguas, pero cuando se distrajo, vio fantasmas. Y los fantasmas te hunden, porque son aquellos fantasmas que le pedís perdón al Señor una vez, arreglás las cuentas y a los pocos días volvés a caer. Eso no es confianza, eso es miedo. Miedo a que te salga mal. Tenés que evitar los miedos. A las sombras del Altísimo, dice el Salmo 57, 7, me quedaré a las alas del Altísimo hasta que pasen los quebrantos. Me abrigaré, dice el Salmo 61:1, hasta que pasen los quebrantos. Pero el Salmo 63:7 dice, cantaré con júbilo en las alas del Señor. Dios es soberano, querido joven. No desista, pero no te distraigas como se distrajo quizás Pedro. Ahora, no te distraigas. Pero en tercer lugar, y ya cerrando, decide aferrarte al Señor, porque sin demora Jesús se identifica a sí mismo. Manda la quietud a calmar y se identifica con la expresión mesiánica, yo soy, el nombre Jehová en el hebreo. Él es el trino Dios, es parte de ese trino Dios que se manifiesta en medio nuestro, que se manifiesta en la creación, que se manifiesta en los milagros, como vemos aquí, pero que se manifiesta de manera personal. El salmista decía, Jehová mi pastor es mío, nada me faltará, y en lugares delicados pasto me hará descansar, me pastoreará mi alma. Y aunque ande yo en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me fundirán aliento. Sombra de muerte, muchas veces fantasma. Decía un gran escritor, la sombra de la serpiente no pica, la sombra de la espada no corta, es simplemente sombra. Si puedes poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces podrás mantenerte caminando sobre las aguas. No desistas, querido amigo. No te distraigas, pero decide por Jesús. Dice, seguramente ellos volvieron a reconocer el timbre de la voz del Señor. Y sabe lo lindo de todo, cuando el Señor se acerca a Pedro, no le recrimina a Pedro,
Muchas veces tomamos esas palabras y le aplicamos a nuestra cultura. ¡Hombre de poca fe! El Señor no le está diciendo así. El Señor dice que lo asió. El Señor lo agarró a Pedro, lo abrazó y como quien dice, lo echó para adentro, diríamos en argentino, ¿no? Lo asió, lo olió. Olió el cansancio de Pedro, sintió el cansancio de Pedro. Lo abrazó con amor y lo restableció. Y le dijo a Pedro, Pedro, en otras palabras, escucha las letras rojas de mi vida, porque veo las letras rojas de tu vida. No desistas, Pedro. Pedro, no te distraigas. Decide por el Señor Jesucristo. Un evento, 3 milagros maravillosos en un mismo evento. El Señor es el que hace la obra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ten fe. Este es mi desafío para ustedes, jóvenes queridos. Y sabes, tenemos en la esperanza un ancla segura y firme que llega hasta el trono, dice Hebreos 6, 18 y 19, hasta el trono de la gracia. Que lo tenemos a Jesús como precursor. Él abrió el camino. ¿Sabes? Me encanta en el medio de toda esta locura de los discípulos, del mismo Pedro, el Señor dice que camina sobre las aguas y se adelanta. Se adelanta el problema, se adelanta la amargura, a la frustración, al agobio, a la depresión. Él se adelanta. Primero, porque Él sabe en el proceso que está. Segundo, porque te observa. Pero tercero, porque te salva del problema. No desistas, no te distraigas, pero decide hoy en seguir al Señor Jesucristo y caminarás sobre las aguas que el Señor preparó de antemano para ti y para mí. Déjame orar por ti. Querido Señor, gracias por este tiempo juntos con esta preciosa juventud. Yo pido, Señor, que les puedas bendecir, guardar y cuidar como me cuidas y me guardas a mí. Gracias por ser la cabeza de la iglesia. Gracias por ser el Señor de la iglesia. Señor, gracias por darnos la iglesia local como programa divino para poder desarrollarnos, para poder curar nuestras enfermedades, para poder tener el ánimo de hermano con hermano. Gracias por esta juventud que está escuchando. Te pedimos que la puedas bendecir con tu palabra bendita. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Oramos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo querido, Dios te bendiga y hasta la próxima. Cuídate, cuida tu alma. Dios te bendiga.